día, en la madrugadita, en la mañana, en la tarde, ya está anocheciendo. Te damos la más cordial de Panamá para el mundo. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Tenemos un tema, una entrega más, pero antes que todo, ya adentrarnos en el tema de hoy, vamos a tener nuestra visión a cargo de Caria. Caria, por favor, presentas para el mundo la visión del Ministerio de Damas Hablando al Corazón. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón, ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Te oye ¿Cuál es el propósito del entrecortado. ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para Estás así ahí, lograr María una... Luisa y Fátima, se le oye entrecortado a Cadia. Para la grabación. Vamos a parar la grabación, Gloricel, ¿por qué? Se escucha, allá también se escucha así. Pues, en la tarde, en la noche, a mediodía, de madrugada. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Tenemos una entrega más para ustedes, pero antes de presentarle a nuestro invitado de hoy día, viernes 3 de julio 2026, tenemos nuestra visión. A ver, adelante, Daria, con la visión. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón, ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia, conocimiento de Dios. Esos somos Talcor, damas y hombres hablando al corazón. Gracias, muchas gracias, Daria. Ahora vamos a presentar nuestro tema que le vamos a brindar y que es Celedonio Urrutia Jiménez, nuestro hermano. Hoy es viernes 3 de julio 2026. El título del tema tiene Su voz me afecta en él. Bienvenido, Celedonio, adelante. Gracias, bendecida tarde para todas, para todos, por los que están ingresando. Sabiamente lo dijiste, de Panamá para las naciones, este bendecido ministerio que no se queda con nada. Su voz me afirma en el temor. Definitivamente que ha sido parte de mi vida desde que un 30 de junio del 2010 empecé esta relación con el Señor. Empezó un poco fría, después se fue poniendo tibia. Hoy no puedo decir que está caliente al 100% porque cada día se está como la luz de la aurora, en crecimiento. No solamente por mi aprendizaje personal, sino por cada martes, por cada enseñanza espiritual, por cada evento presencial,
por cada compartir de este ministerio y de donde nos reunimos y buscamos la presencia del Señor, porque de eso se trata, ir creciendo en la parte espiritual y en la parte física, no para sentirnos superior a otros, sino para compartir con aquellos que, como en mi tiempo, yo estuve afligido, menesteroso, con mucho temor, y muchas personas como ustedes me dieron la mano, oraron por mí, y de eso se trata, orar por el necesitado, el menesteroso, el afligido, el abandonado, el que a muchas personas les han dicho otros, no sirves, no calificas. Les quiero compartir esta palabra con la que voy a iniciar lo que el Señor ha dispuesto que en mi corazón diga para honrarlo a Él. Y fue una palabra que hizo parte de mi corazón y es parte de mi vida diaria. Su voz me afirma en el temor. Su voz está escrita en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, del 3 al 5. Dice, voz que clama en el desierto. Yo tenía una vida en un desierto, como ustedes no tienen idea. Un desierto árido, de dolor, de tristeza. No solamente yo lo tenía todas las personas que estaban en mi entorno. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta palabra ha tenido fiel cumplimiento en mí. Yo andaba en caminos torcidos, yo tenía una vida áspera, yo no tenía una vida tranquila, pero la gloria del Señor llegó sobre mí. Me ha cambiado, me ha renovado, me ha fortalecido, y aquella altivez que yo tenía bajó. Ahora soy humilde, porque de eso se trata, de ser humilde como lo fue Jesús en su caminar para salvarnos. Esta es una promesa divina de crear oportunidades donde no las hay y traer vida, esperanza y renovación en medio de las circunstancias más difíciles, solitarias y desesperanzadoras. Así era mi vida. Tenía una vida difícil, solitaria, a pesar de que tenía una familia, tenía amistades, tenía familiares, tenía conocidos, tenía supuestamente amigos. Pero el Señor cambió todo. Esta palabra, el Señor me dijo que empezara con ella para honrar su nombre. Su voz me afirma en el temor. Siempre nosotros hemos aprendido que nos movemos en dos mundos, el natural y el espiritual. Voz es el sonido acústico producido por los seres humanos cuando el aire de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales al pasar por la laringe. Lo que estoy manifestando ahora mismo es mi voz. La que manifiestan cada una de ustedes es mi voz natural. Sinónimos: sonido, dicción, grito, canto. Antónimos: silencio, mudez. Pero nosotros también nos movemos en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual tenemos una voz que también recibimos. Se refiere a la guía divina que se manifiesta internamente. No suele ser un sonido audible, sino una suave voz apacible que orienta a la persona hacia la paz, la verdad y la transformación. Esa voz se fue acrecentando mucho más después de un 27 de agosto del 2014. Antes la tenía, pero andaba, como quien dice, aquí y allá. Pero después del 27 de agosto del 2014, esa voz se cimentó, se fortaleció como el monte de Sión en mi corazón. Y esa es la voz que cada día busco en las madrugadas, busco a cualquier hora del día, para sentir su presencia, para agradecerle, para alabarlo, glorificarlo, leyendo la palabra. Porque de eso se trata, tener una vida lo más posible a la santidad. Porque perfectos no somos, somos imperfectos, a pesar de que Dios no se equivocó en cada obra, en cada uno de nosotros. Pero dice la palabra que tenemos que ir a la estatura del varón perfecto, y de eso se trata. Afirma, dice el tema, su voz me afirma en el temor, me afirma. Significa asegurar, dar por cierto algo o declarar con seguridad y convicción.
Cuando yo empecé a leer la palabra, esa palabra se afirmó en mí, se cimentó en mí. Yo la hice mía, me la apoderé, la arrebaté, la peleé, la sigo peleando, la sigo luchando, porque la palabra es la que nos mantiene a nosotros en este fe, en este caminar, en este redargullir, en este nuevo ser que somos nosotros. Tenemos que buscar la palabra todos los días, pero no como una costumbre, sino como una ansiedad, un placer, un gozo de sentirla, de vivirla, de apoderarnos de ella, de compartirla con mucho amor. Eso es lo importante, con mucho amor. En lo espiritual significa consolidar, fortalecer y establecer la fe. La palabra nos da una fe. Y ahí está escrito lo que significa la fe. Para que no vacile ante las dificultades. Y sigue diciendo la palabra, el tema, su voz me afirma en el temor. El temor es una dificultad de una emoción que todos nosotros hemos vivido en algún momento. Yo la he vivido. El temor. ¿Qué comeré mañana? ¿Cómo saldré mañana en un examen? ¿Cómo saldré mañana en una prueba que voy a hacer? Mañana voy a una entrevista, ¿cómo voy a salir? Todo eso a nosotros en esa parte emocional nos crea un temor. Eso yo lo viví por muchos años, hasta que conocí del Jesús vivo, al que hoy le sirvo, como todos ustedes, al que hoy le creo, al que le sirvo en espíritu y verdad, como todos ustedes. ¿Por qué? Porque el temor en nosotros, al recibirlo, el temor se va. El temor no tiene participación en nuestra vida. El temor es una emoción caracterizada por una profunda sensación de inquietud o angustia ante un peligro, daño o riesgo, ya sea real o imaginario. Sinónimos de temor: miedo, pavor, terror, pánico, horror, recelo o sospecha. Los antónimos: valor, valentía, confianza, serenidad, calma. Antes de conocer al Señor, yo vivía con mucho temor, porque como me movía en el mundo espiritual, buscaba referencia con muchas personas, y la mayoría de las personas que tampoco conocían del Señor siempre me daban una palabra de fracaso. Yo hasta el sol de hoy, hasta este momento que estamos conversando en la presencia de Dios, no he escuchado en este bendecido ministerio una palabra de fracaso sobre ningún miembro, ni dentro ni fuera de este bendecido ministerio. Aquí estamos preparados para luchar, arrebatar, pelear, para que ese que tenga un temor, el Señor se lo convierta en paz, en gozo, en tranquilidad, en triunfo. Y no solamente a él, a su familia, para que ese ejemplo en su familia, sus familiares, su entorno, su comunidad. El temor ya no prevalece en nuestra vida. Podemos tener una enfermedad natural como lo puede pasar cualquier persona, un resfriado, un dolor de cabeza. Pero el temor en nosotros no prevalece. Y cuando nos sentimos atacados por el temor, lo primero que hacemos es buscar refugio, el pronto auxilio. Y Él nos dice a dónde tenemos que acudir después de Él. En muchas ocasiones le he comentado que he estado en la presencia del Señor orando y me ha dicho, llama a X persona. Yo no dudo cuando el Señor me dice que llame a una persona, acuda a una persona. ¿Sabe por qué? Porque tal vez esa persona, cuando yo he tenido que llamar, está pasando un tiempo de duda y de temor diciendo, y de verdad el Señor me ha preparado para dar una palabra de aliento. Eso también es tener temor. No sentirte preparado para evangelizarle a una persona que hoy no conoce de Jesús como nosotros lo conocemos. Nosotros no somos imprudentes, somos temerosos de la palabra. Nosotros no somos desobedientes. Nosotros somos obedientes a la palabra. Porque nosotros sabemos las consecuencias de consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Y en este bendecido ministerio nos lo han enseñado, nos confirman a cada rato, porque de eso se trata, que nosotros no caigamos, no tengamos un tropiezo. Esta es una familia más que un ministerio. Esta es una familia más que un ministerio. Para nosotros no existe la distancia. En Estados Unidos, en España, en Colombia, donde sea, en México, en El Salvador, donde sea necesario que la palabra del Señor llegue a través de este bendecido ministerio, la palabra llega.
Podemos estar alejados físicamente, pero no espiritualmente, porque cada día en nuestras oraciones clamamos para que el temor que pueda tener cualquiera de nosotros, el Señor lo absorba, se apodere de él, pero nosotros tenemos que permitírselo. ¿Por qué yo tenía temor en mis tiempos? Por algo muy sencillo. Además de no leer la palabra, yo no tenía fe. La fe prevalece sobre cualquier temor, porque la fe es Jesús, la fe es Dios, la fe es el Espíritu Santo, y la fe vence todo temor. La fe todo lo puede, porque la fe es la palabra, y la palabra no miente. A mí el temor me tenía paralizado, pero la fe en la palabra me hizo tener una movilidad, un renuevo, una nueva vida. No para sentirme el superior, pero sí para sentirme el humilde y servidor de él. La fe actúa como un antídoto sobre el temor, porque la fe trae algo aunado entre tantas atenuantes que trae la fe. Y la fe trae el amor de Jesús. Porque Jesús es la fe. La fe es Jesús y Jesús es la fe verdadera. Con la fe y el amor de Jesús he logrado superar la mayoría de las situaciones que se me han presentado. Algunas siguen estando presentes, pero esa fe me mantiene firme, además de las oraciones, además del querer y el hacer de todos ustedes. Esta es una batalla para cada uno, de forma separada. Esta es una batalla en que todos como familia tenemos que, unos a otros, apoyarnos, sentirnos que no estamos solos, a pesar de que nunca hemos estado solos, porque el Señor siempre ha estado a nuestro lado. La fe aleja el temor y afirma nuestros sentidos. La frase "en el temor ya no vive en mí", yo la puedo decir ahora con toda naturalidad, pero antes yo decir temor, tener miedo, decir otras palabras, para mí eso era catastrófico. Pero ¿quién cambió todo eso? Jesús en mi corazón. El temor se fue de mí y vino el gozo del Señor. Por ahí hay una palabra, una alabanza que dice: la alegría del Señor llega al amanecer. Y lo que pudo haber sido en la noche ya no es. Yo estaba como el pueblo de Israel cuando llegó al Mar Rojo y vio que detrás venía Faraón. Y después, ¿cómo vamos a pasar? Esa era mi vida de temor. ¿Qué voy a hacer? En algún momento quise decir como el pueblo de Israel, me hubiese regresado a mi vida pasada, pero no. Ese no era el propósito de Dios. Cuando el 30 de junio del 2010 yo le dije: heme aquí, Señor. Con el Señor hice ese pacto. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Que ha sido fuerte, sí, ha sido fuerte. Pero más fuerte es el que vive en mí que el que está en el mundo. Más fuerte es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo vivía así antes, yo no tenía ese amor de Jesús en mi corazón, y por eso yo vivía con temor. Yo no conocía el verdadero amor de Jesús, ese amor por el cual Él fue ese madero por nosotros. Yo no lo entendía, para mí era difícil entenderlo, hasta que me entregué en espíritu y verdad. Ahí empecé yo a comprender lo que es ese amor verdadero en nuestros corazones. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, porque a mí me lo pasó. Yo era un hombre muy analítico, muy mesurado, siempre buscando la causa, motivo, razón de las cosas, cuestionándolo todo, numérico. Pero desde que conocí al Señor,
yo me entregué por completo a Él. El carro de mi vida, yo le entregué el timón, la palanca de cambio, el freno y todo lo que era necesario entregar. Yo le dije, Señor, yo me entrego a ti y tú gobierna mi vida. Haz conmigo el propósito que tú deseas que yo sea para ti. ¿Por qué? Porque uno no puede andar a medias tintas viendo con tibieza qué hago o qué no hago, qué entrego o qué no entrego. Completo, nada de tibieza. Cada vez que leo la palabra, la afirmo más en mi corazón. Y cada vez que la afirmo más en mi corazón, me siento más fortalecido, me siento más redargullido, me siento más estable, firme. De eso se trata el seguir en este caminar. Cuando mi fe disminuye, yo lo siento, porque mi mente humana empieza a divagar en cosas que antes no pensaba. Ahora estamos viviendo una situación mundial con nuestro hermano país Venezuela. Hay un temor, y si ese temblor viene para Panamá, y si ese temblor va para no sé qué, y si llega a mi edificio, el temor primero que nos hace es quitar nuestra relación personal con Dios. Eso nos aparta de nuestra relación personal con Dios. Yo, en contrario, ¿qué he hecho? Yo me he puesto a orar, a clamar, a pedir, a suplicar por lo que están pasando allá, ese momento de tristeza, y para que este pueblo busque el rostro del Señor, no con temor, sino que se aparte del rostro del mundo. Porque muchas personas hoy por hoy no están durmiendo tranquilos, porque tienen temor de que eso también se replique en sus hogares, en su entorno. Hay mucho temor. Ni hablar de nuestros hermanos venezolanos, pensando si eso va o no va a regresar, si sus familiares están o no están en vida. Pero hay un Señor que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo permite. El temor nos paraliza, y cuando nos paralizamos, somos terreno fértil para el enemigo. Porque cuando nos paralizamos, lo primero que dejamos de hacer es buscar el rostro del Señor. Dejamos la oración, dejamos el ayuno, dejamos la alabanza, dejamos la lectura, nos enfriamos por completo. Y nosotros no podemos ser tibios ni fríos, tenemos que seguir siendo calientes. Porque de nuestras oraciones, aunque no lo sepamos ahora, algún día lo sabremos, cuando estemos en la presencia del Señor, alcanzan multitud de personas dentro y fuera de Panamá. Porque nuestras oraciones son hechas con ese amor que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. Y yo siempre digo, Señor, ese temor que yo tuve y que tú me lo quitaste porque yo tenía derecho legal, toca el corazón de muchas personas que ahora lo están teniendo, Señor. Que sean salvos como yo soy salvo hasta ahora. Y siempre he dicho hasta ahora, porque hasta en el último suspiro de mi vida me la puedo perder por alguna mala acción que cometa. De eso se trata, de estar fortalecidos en la brecha. En la brecha. Nuestra guía espiritual lo sabe y lo ha vivido en carne propia. María Luisa lo ha vivido en carne propia. Blanca lo ha vivido en carne propia. Fátima, todos aquí lo hemos vivido en carne propia. En algún momento el enemigo nos ha atacado para ver si nuestra fe merma y nos llenamos de temor. Pero al contrario, nos hemos fortalecido más como familia, como ministerio, como personas, como hijos de Dios, como evangelizadores de la palabra. Yo no quisiera saber cómo sería con María Luisa, que atienda a tantos pacientes por día, si ella llega un día con temor en su corazón y una persona le pregunta, ¿me puedes decir por qué yo te veo así? No es que tengo temor. El temor no existe en nuestro corazón. El temor fue erradicado cuando le dijimos al Señor, sí, Señor, envíanos a nosotros. Hay tantas palabras que están arraigadas en mi corazón y que van de acorde. Su voz me afirma en el temor. La voz del Señor. La voz de esa palabra que al principio dice, la voz que clama en el desierto. Les decía, yo tenía una vida de un desierto árido, escamoso, que no tenía nada de vida. ¿Ve? Dice el libro de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, temor, angustia. De eso se trata. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es un recordatorio de que la verdadera tranquilidad no depende de tus circunstancias externas, sino de una confianza plena y sobrenatural en Dios. Mientras estemos cimentados a la roca sobre el monte de Sión, el temor no prevalece en nosotros. No prevalece en nosotros. Dice el Salmo 23 del 1 al 4. Jehová es mi pastor. Un salmo que escucha a muchas personas pronunciar, expresarse de una manera tan rutinaria. Y las personas, si supieran el poder de esta palabra, de este salmo, de lo que significa. El Señor es mi pastor. Y dice la palabra que el buen pastor da la vida por sus ovejas. No estamos hablando de cualquier pastor. Estamos hablando de uno que ya dio su vida por nosotros. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. ¿Qué es lo primero que una persona pierde entre tantas cosas cuando tiene temor? El aliento. No quiere vivir, vive angustiado, vive con ansias, no sabe a dónde ir. Come pero no come, bebe agua pero tiene sed. Se acuesta a dormir pero no duerme bien, porque el temor nos ataca por todos lados. Pero qué gozo es cuando nosotros escuchamos la voz del buen pastor. Hijo, yo te cuido, te he cuidado y te seguiré cuidando. El buen pastor que cuida a sus ovejas. Yo antes andaba errante por la vida, hasta que conocí al buen pastor. Hasta cuando le dije, Señor, yo quiero hacerme parte de tu rebaño. Cuídame, redargúyeme, sáname. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice: Pues aunque andemos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Les hablaba de mis pensamientos de temor. Ahora los puedo tener porque soy débil, soy carne, soy pecador. Pero no tengo el temor que tenía antes de una manera recurrente, de una manera que ese temor me alejaba del Señor. Ahora cuando siento algo de temor, a lo primero que voy es a la palabra. A lo primero que voy es a buscar el rostro del Señor en oración. A lo primero que voy es a un ayuno. Porque el Señor nos habla de todas maneras, de todas las maneras posibles que no habíamos podido entender. Les comento de nuevo, en cada martes, en cada enseñanza espiritual, en cada compartir personal, el Señor me habla, me conforta, me redarguye. No es conectarnos los martes por conectarnos, no es ir a la presencial por ir a un presencial. No se trata del bocadillo que nos den, es el bocadillo espiritual que nos dan en ese momento. De eso se trata, de recibir, de llenarnos, para llevar, para compartir. De eso se trata, de darnos ese abrazo entre hermanos, de saber que están allí, de saber hoy que nuestra hermana Blanca está conectada, de saber que hay gozo en su corazón, porque su niño al lado le estaba interpretando con la flauta. De eso se trata. En ese niño no hay temor, porque él tiene una madre parada en la brecha, que lucha, cancela cualquier temor en su vida. Así como nuestra guía espiritual también, parada en la brecha por cada uno de nosotros. Porque a mí no me cabe la menor duda que cada uno de nosotros estamos en sus oraciones a diario, en tiempo y distiempo.
hasta cuando estuve en el hospital hace más de un año. Porque esto no lo para una caída, ni lo para un resfriado negativo. Lo que el Señor empezó en nosotros, lo perfecciona cada día. Lo fortalece cada día. Hay tanto que agradecerle al Señor. Yo siempre buscando el rostro y la voz del Señor, porque a eso tenemos que hacerlo. Buscar el rostro y la voz del Señor, la voz que clama en el desierto. ¿Ustedes se imaginan cómo puede ser posible que una voz que clame en el desierto pueda ser la voz salvadora de este mundo? Fue la voz salvadora de este mundo. El temor, cuando tenemos temor, lo primero que pensamos, me voy a morir, no lo puedo. Dice el Salmo 27, del 1 al 4. Jehová es mi luz y mi salvación. Mi luz y mi salvación. Cuando tenemos temor, ¿qué pensamos? No tengo salvación, estoy perdido, estoy derrotado. Pero ahí está Él. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Porque el temor te trae, ¿qué? Miedo, temor, derrota. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces, ¿por qué tengo temor? ¿Para qué? No temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Y si yo tengo a Jesús en mi corazón y al Espíritu Santo y a Dios, yo no tengo por qué tener temor en mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El temor es una guerra espiritual que tenemos nosotros. Es una guerra espiritual que tenemos nosotros. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cada vez que leemos la palabra, estamos en la casa, en el templo del Señor. Porque en ese templo nosotros recibimos vida, recibimos alegría, gozo, paz. Y esa alegría, paz y gozo la confortamos y la compartimos con nuestra familia y nuestro entorno. Nos enseña la verdadera paz, a pesar de los problemas que podamos tener, a pesar de los temores que podamos tener. Y saber que nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo y Jesús es nuestra luz, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque me sacaste del lodo cenagoso y me traíste a la tierra firme, me sacaste del lodo empantanado y me traíste a donde corre la fuente de agua viva. Gracias, Señor, por este bendecido ministerio en el cual también aprendí a no tener temor, porque en este bendecido ministerio tu voz se ha escuchado. Y no solamente se ha escuchado para quedarse, se ha escuchado para ser compartida a las naciones, a tiempo y a distiempo. Este título, su voz me afirma en el temor, es un título poderosísimo. Su voz. Dice 2 de Timoteo del 1 al 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo tenía temor, yo no tenía dominio propio. Yo andaba divagando como las olas del mar, de un lado para otro. No tenía rumbo fijo mi vida. Para ningún lado. Andaba errante, perdido. Pero el Señor, al escuchar la voz del Señor a través de la palabra, cambió mi rumbo, cambió mi vida, cambió mi caminar, cambió todo mi ser y hacer. Él me afirmó sobre el monte de Sión. Nos recuerda que el temor nos paraliza, pero más fuerte es el que está en nuestro corazón que el que nos quiere paralizar. El Espíritu Santo
Nos capacita con 3 dones esenciales para vencer la adversidad: el amor, el dominio propio, para enfrentarnos al temor. Otra palabra que impactó mi vida con este tema, Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis pensamientos estaban distorsionados por todos lados. Pensamientos de muerte, de fracaso, de yo no puedo, de yo no sirvo. Pensamientos que me decían, ¿para qué sigues allí leyendo palabras si eso no te va a ayudar en nada? Mejor regrésate al mundo de donde estabas. Porque así anda él cuando encuentra una persona temerosa. Siempre él anda buscando la oportunidad. Pero bendito Dios, que estamos fortalecidos en el Señor, en la palabra, en el Espíritu Santo, que contamos con hermanos y hermanas dispuestos a estar parados en la brecha por cada uno de nosotros. Nos invita a cambiar el temor por la oración. Yo empecé a cambiar eso, yo lo cambié. Yo cambié mi temor por la oración. Aquí hubo un librito que a mí me obsequiaron, que eso fue parte de la punta de lanza con la cual yo empecé a tener un crecimiento también, que se llama La Hora Milagrosa. 12 puntos, 5 minutos cada una. Ese librito me despertó la sed y el hambre de leer la palabra, les quiero decir. Porque para mí leer la palabra antes era un choque. Yo decía, pero tanto tiempo voy a leer la palabra. Pero cuando leí 5 minutos cada uno, yo, 5 minutos, eso es suavecito. Pero de pronto los 5 minutos se convirtieron en 10, en 20, en 30, en 60, en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. ¿Por qué? Porque lo que estaba dormido dentro de mí, el Señor lo despertó. Cuando llegaba la parte que decía, quédate en silencio. Cuando decía, apunta ahí. Cuando decía, pide perdón. Cuando tienes que el punto, alabanza. Yo dije, wow, de todo lo que me había perdido yo. Pero con el Señor nadie pierde. Con el Señor es un ganar, ganar. Porque el Señor borra nuestras transgresiones. Nos hace nuevas criaturas. Nos llena hasta que sobre y abunde. El Señor nos borra pensamientos, que en mi caso estoy seguro que ya yo ni me acuerdo si algún día tuve ese pensamiento en mi vida, porque nueva criatura soy. A llenarnos de su presencia. Un ejemplo de cómo el temor te ataca cuando yo pierdo mi fe, lo podemos encontrar cuando Pedro le dijo al Señor en la barca, si eres tú, Señor, dime que vaya a ti. Y él le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y de pronto le vino el temor. Y el temor lo dominó más que la fe en tener los ojos puestos en Jesús. Nosotros mantengamos los ojos puestos en Jesús, porque ese Señor, ese ser que es espiritual y natural, no lo vence el temor. Ese ser que muere en nuestros corazones, en vivo, no lo vence nadie. Al contrario, nos fortalece, nos levanta. Seguir el camino del Señor es un camino de fortaleza, no de temor. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una invitación a reemplazar la autosuficiencia por la dependencia divina. Significa que yo no tengo que vivir con temor, con angustia, con miedo, con el que si puedo o no puedo, pero sí buscando el rostro del Señor todos los días, dependiendo de Él, llenándome de Él, clamándolo a Él, buscándolo a Él.
El temor te trae afanes, te trae angustia. Yo siempre vivía afanado. Antes les decía, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Con qué me voy a encontrar? Pero si el día de mañana trae su propio afán, ¿por qué me estoy afanando desde ahora? Y en muchas ocasiones lo que yo pensé que no me iba a llegar, me llegaba. Me llegaba antes que amaneciera el día de mañana. Y el Señor me hablaba y yo todavía no entendía. Y yo divagaba. Y el Señor me siguió hablando y yo no entendía. ¿Por qué? Porque yo andaba con el Señor desde la orilla. Yo aprendí a no tener temor y escuchar la voz de Dios cuando entré mar adentro con Él. Hay que entrar mar adentro con Jesús. Porque dice la palabra, ese día al anochecer le digo a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Yo no me puedo quedar todos los días en la misma orilla donde estoy. ¿Por qué? Porque la orilla nos estanca, nos enfría. Cada día tenemos que ir al otro lado con el Señor. Y aunque la tormenta se levante, no lo vamos a despertar. ¿Por qué? Porque antes Él estaba en la barca, ahora Él está en mi corazón. Y si está en mi corazón, Él está despierto siempre. Porque Él es el que me conforta, el que me tiene vivo. Yo estoy seguro que el día que yo no le dé derecho legal a Jesús en mi corazón, ese día yo no seguiré en este mundo. En algún momento tendré que partir. Pero yo sé que mientras yo tengo a Jesús en mi corazón, el día que sea mi partida la voy a tener bien tranquila, no con angustia ni con temor. Porque el temor no existe en mi vida ya. Para nada. Más fuerte es el que está en mí que el que está en ese temor que me quiere inculcar. Salmo 34 del 18 al 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Qué bueno es cuando la palabra está ahí y uno la pueda leer y se la goza y tiene llenura, sabiendo lo que ahora he podido recibir al leer la palabra y en este bendecido ministerio, a través de cada uno de ustedes. Porque es una llenura espiritual, porque es una llenura que si uno la quiere compartir con otra persona que hasta ahora no entiende, no ha vivido la experiencia que nosotros hemos vivido, se le hace difícil. ¿Y por qué le digo que se le hace difícil? Porque para mí era difícil cuando una dama o un varón me decía lo que he aprendido ahora en este caminar con el Señor. Cuando me decía, pero entrégale tus cargas a Jesús, entrégale tus cargas al Señor, Él va a hacer todo lo que haya que hacer. Yo decía, yo soltar mis cargas, ¿a quién? A Jesús. No puede ser. Hasta que tuve que hacerlo. 27 de agosto del 2014, ese día yo le entregué todas mis cargas al Señor. Todas. Antes de entrar a ese quirófano. Todas se las entregué ese día. ¿Por qué es necesario que el Señor nos lleve a semejantes situaciones? Porque sus propósitos son así. A unos más y a otros menos. Pero a todos nos da para que sepamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito el gozo, vuelvo y digo, de haber sabido que el hijo de nuestra hermana Blanca estaba con nosotros cantando el himno de este bendecido ministerio, interpretándolo con una flauta. El gozo de saber que Caleb está en el béisbol, el gozo de saber que los nietos y los hijos de muchos de los que están en este bendecido ministerio están en el camino del Señor. Las hijas de Fátima están en el camino del Señor, su esposo, su familia y todos nosotros. Ya no hay temor. El temor se fue de ellas. El temor se fue en la descendencia de Gloricel y hasta la 1000 generación. ¿Por qué? Porque hay una persona ahí parada en la brecha, orando, intercediendo, guerreando. Para que ese temor que en algún momento la pudo afectar, me pudo afectar, no llegue a nuestra descendencia.
De eso se trata, estar firmes. Filipenses 4:13. Todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué difícil para mí, vuelvo y les digo, que esta palabra hubiese calado en mi corazón cuando a mí me la decían, cuando yo la leí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía, pero si mis fuerzas son mías, hasta cuando entendí que las fuerzas nunca fueron mías, que Él siempre me cargó, que Él siempre me sanó, que Él siempre me amó, que Él siempre me abrazó. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nuevamente, el temor no trae paz, pero la palabra sí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué maravilloso. Qué maravilloso que ahora yo lo pueda entender. Qué maravilloso que ahora yo lo pueda compartir. Qué maravilloso que ustedes lo pudieron haber compartido, lo han compartido conmigo. El temor siempre, dice uno, va a traer malas noticias, va a traer aflicción, va a traer dolor. Pero en el Salmo 112, del 7 al 8 dice, no tendrá temor de malas noticias, temor. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de tener temor? Eso era en mi vida pasada, era en mi vida actual, y eso no existe. Dios no quiere que nosotros tengamos una vida aterrorizada por la incertidumbre de las malas noticias. La paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de tener un corazón firme y anclado en el Señor Jesús. Eso nos brinda seguridad y valentía ante cualquier adversidad. Este compartí lo inicié con una promesa del libro del profeta Isaías, la voz que clama en el desierto. Y quisiera finalizar también con una palabra del profeta Isaías, el 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es una promesa de consuelo y fortaleza. En ella Dios ordena no temer, porque su presencia, su ayuda activa y su justicia inquebrantable son el apoyo absoluto frente a cualquier adversidad. Entonces, habiendo compartido lo que el Señor ha sembrado en mi corazón para compartir con ustedes, con esta última palabra, entonces su voz me afirma en el temor. Siempre busquemos la voz del Señor. Siempre busquemos la voz del Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. La voz del Señor nunca ha dejado de estar activa. Está activa en aquellos que no lo buscamos de verdad, como yo en un tiempo no lo busqué. Hay que buscarlo. Hay que guardar silencio. En el silencio nosotros podemos escuchar la voz audible del Señor en nuestro corazón. En el silencio Él habla, Él se escucha. De eso se trata, el silencio del Señor. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Cualquier consulta, aquí estamos para servir. Y también quisiera aprender más de lo que me tengan que aportar, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ahora la parte de la sesión antes de las preguntas.
Espérense que estoy con batería baja. Dios mío, esto que la cargué. ¿Me oyen? El Sí, cargador. Gloricel, se ¿Me le oyen? escucha. Sí, se le Sí, te escucha, Gloricel. escuchamos. Sí, voy a irme moviendo con el iPad porque sí tenemos que ampliar. Excelente. Gracias, Celedonio. Me voy a ir caminando con ustedes. ¿Me oyen? ¿Verdad? Sí, correcto. Sí, es que me estoy quedando sin batería. Yo no sé por qué, porque lo puse a cargar y no me está funcionando. Entonces voy a cargarlo porque no tengo. María Luisa, en este tiempecito, recuerde pegarse al micrófono del celular. Ok, gracias. Ay, voy a pegarte más. Mm. Que mientras ustedes logran, gracias una vez más, Celedonio, por esta entrega más, experiencias, vivencias, ¿verdad? Como dice aquí nuestra visión de Jesús en nuestras vidas. Y Amén. ya no en nuestras vidas, en nuestras familias, yo digo que es la parte que ha sido la parte más difícil, ¿sí? Poder compartir con esa familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, y ya para nosotros es donde quiera que vayamos, su voz nos afirma, ¿verdad? En temor. Eso es muy importante que lo mencionemos, que la voz siempre está. Lista, Gloricel. A ver, está en mute. Gloricel está en mute. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. no se preocupen si no me ven, si me ven, eso no es problema en este momento. Lo importante es la enseñanza, ¿verdad? Amén. Gracias, Celedonio. Amén. Cuando el Señor nos pone a pensar en un momento determinado, es porque quiere llevarnos a situaciones donde podamos ser más fuertes y firmes en nuestro interior. Entonces, cuando yo esta tarde me puse a meditar en la palabra que decía su voz afirma en mi temor, ¿no? En el temor, el Señor me llevó a lo siguiente. Recordemos, y tú sabiamente usaste la cita bíblica de las malas noticias, ¿no? Pero recordemos que cuando Job estaba en sus primeros inicios del capítulo de Job, venía un siervo y le decía, te pasó tal cosa, perdiste a tu esposa, a tus hijos. Ese es el temor que aviva el Señor para que confiemos en Él y que entendamos que Él es la voz que nos va a sacar de esa situación. Los discípulos, cuando lo escogió Dios, esos discípulos caminaron con Cristo 3 años. Pero ¿qué sucede? Cuando llegó el momento del arresto de Jesús, todos se llenaron de temor y salieron escabullidos, y ahí fue donde Pedro negó al Señor 3 veces, porque estaba con temor en su corazón, porque no sabía cómo mover la situación. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Todos se escondieron, ninguno dio la cara, solamente estuvo 5 personas en la cruz de todos los que le siguieron en un momento determinado, que fue Juan, el apóstol, María Magdalena,
su mamá y 2 personas y 2 mujeres más. Entonces, ¿qué significa cuando su voz nos afirma? Aquí ya hemos visto que la voz de Dios se manifiesta en diferentes formas. Aquí la manera que tenemos que ver esta enseñanza es cómo la voz de Jesús afirma mi situación en el temor para que yo pueda avanzar confiando que Él me va a llevar a donde yo necesito llegar. Amén. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Ellos se escondieron en un lugar X y de ahí no salieron. Ahí quedaron escondidos sabiendo que algo les iba a pasar. Pero ¿qué sucedió? Jesús entró en el lugar donde ellos estaban y su voz los reafirmó, los levantó y los llenó de fuerza interior que necesitaban en ese momento, porque el buen pastor de lo que hablaste tú no estaba con ellos y lo necesitaban después de 3 años de estar continuamente con ellos. Entonces, en ese momento, ellos empezaron a experimentar un cambio en su interior con respecto al temor, pero ahí no acabó todo. ¿Por qué razón? Porque necesitaban valentía dentro de sus corazones para poder ser instrumentos de Jesús una vez que Él ya no estuviera con ellos. Entonces es ahí donde viene la valentía por medio del Espíritu Santo, porque Él les dijo, no se muevan de donde están, porque yo voy a enviar el Espíritu para que les dé poder y puedan hacer en mi nombre lo que yo he deseado que se dé. Entonces, ahí empieza ellos a hacer el cambio por la voz de Cristo. Cristo cambió el entorno de ellos de miedo a valor en su interior, porque su voz los afirmó cuando estaban todos escondidos en ese lugar. Y así nos pasa a nosotros. Así es. ¿Qué le pasó a Elías? Elías acabó con todos los Baales, pero le dio miedo. La voz de una persona, de una mujer. Y esa voz de esa persona provocó que él se escondiera en una cueva. Así es. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido situaciones en un momento determinado donde voces nos vienen a querer lastimar y a llenarnos de un temor para coartarnos el avance, para provocar que no logremos lo que tenemos que hacer? Entonces, nuestra determinación en Jesús es la voz que yo necesito cuando tengo momentos de tibieza o momentos de miedo, porque Él es el único que me puede proteger. Vayamos a Isaías 26:3, no se los di, pero quiero que busquen Isaías 26:3, María Luisa y Fátima, creo que son las que están leyendo las citas adicionales. Busquemos Isaías 26:3. Es importante entender eso. Yo necesito la voz de Jesús. Hola. Sí. Hola. La señal. Sí, María Luisa, se escucha. ¿Sí? Leemos Sí. ya Gloria. ¿Sí? Ok, vamos a leer Isaías 26:3. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la versión Reina Valera: cántico de confianza en la protección de Jehová.
Versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Nueva versión internacional. Dice así. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Floricel está en mute. Está en mute. ¿Cómo le abro? Hay algo que no me quiere hablar y me tiene toda medio enredada los aparatos, pero el Señor se va a manifestar en poder. Amén. Fíjense, el Isaías 26:3, los pensamientos me acobardan cuando no están firmes en Cristo, porque un mal pensamiento provoca temor en mi interior, porque por ahí viene la batalla de la mente. El enemigo usa la mente para distorsionar lo que quiere provocar en un momento determinado. Entonces, recordemos, todos metidos en un lugar donde no salía nadie, estaban buscándolos Pedro mismo y todos los demás y decían, no, yo no lo conozco, no, yo no lo conozco, no, yo no lo conozco. Entonces, esa es la voz que necesitamos todos nosotros, la voz de Jesús. Amén. Para que avive en nosotros la llama del Espíritu Santo y que permita que en medio de cualquier situación Él me va a levantar. Busquemos Mateo 8:26, que se los puse. Mateo 8:26, María Luisa. Mateo 8:26. A ver. Reina Valera 1960. Mateo 8:26. Jesús calma la tempestad. Versículo 7. Les dijo, ¿por qué teméis? Poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Se hizo Tú hablaste de la fe, Celedonio, pero la fe sin la voz de Cristo no funciona. Así es. No funciona porque la fe es muerta, si eso sucede. Porque lo que necesitamos es el autor de la fe y es Jesucristo. Amén, así es. Entonces, la única manera de vencer y reafirmar nuestra vida y que su voz nos reafirme en el temor es tener a Jesús como aliento de vida. Porque al tener a Jesús como aliento de vida, viene la revelación del Espíritu Santo que provoca que yo sea valiente ante cualquier otra circunstancia. Eso es lo que yo quería agregar. No sé, yo di más citas bíblicas en base a lo que acabo de decir, pero esas las dirá María Luisa en su momento. Gracias, Celedonio. Espero y confío que se haya entendido la ampliación. Perfecta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y entender que eso es lo que el cristiano tiene que vencer. El temor a la reacción después de ejecutar algo. Porque no muchas veces el miedo viene en el momento, es cuando tú revelas a Jesús porque el demonio se pone bravo. Porque tú estás declarando a Jesús como Rey y Señor. Cuando eso sucede, por eso vienen las complicaciones y todo lo demás, porque Él quiere destruir tu confianza en el Señor y hacerte caer de temor, como le pasó con la voz de Jezabel a Elías. Elías, correcto. Había esa enseñanza para que uno sepa quién es el que uno
necesita en un momento determinado entender. Sí. De lo contrario, nos vence el temor porque Cristo no está con nosotros. Ajá, así es. Entonces, María Luisa, no sé si hay preguntas para Celedonio. A ver, preguntas, aportes. Esta es la oportunidad de alimentar también a Celedonio y alimentarnos a todos, A los todos demás, también. a escuchar posteriormente. A ver, pregunten por favor. A ver, pregunten. ¿Qué tulos? ¿Qué tulos? A ver, pregunta. ¿Sabe que yo tuve una experiencia mientras hacen otras preguntas, donde ahorita me vino así el pulso, tu voz me afirma en el temor. Tuve hace años una situación en donde yo estaba así como, ¿qué sucedió en mi plano laboral? Los turnos extras económicamente dieron un salto tremendo. Ir a hacer un turno en contabilidad, en lo natural, según mi necesidad natural. Dije, ¿cómo tengo que hacer tantos turnos? Voy a hacer esto, voy a cubrir aquí, voy a cubrir allá. Pero como ya estaba yo conociendo más profundamente, como dijo Celedonio, ya no desde la orillita, sino que metiéndome un poquito más al mar, jugando mar adentro, como dice Gloricel, el que quiere comer pescado, que se moje los pies. Y nos fuimos, pero tenía temor de dar un paso sin que el Señor me lo aprobara. Y yo estaba con mi machacadera, ¿no? El buen María Luisa. Y eso era como cuando pides a tu papá, que está, respóndeme, dime, quiero saber, no quiero ir, si no vas delante de mí, no voy. Yo voy a aceptar tu santa y bendita voluntad. Y un día me quedé dormida pidiéndole que me respondiera, me respondiera. Y ya yo, es la única vez que yo he escuchado la voz audible del Señor. Yo creo que eso me dejó sentada. Yo quedé sentada. Esto fue un brinco. Y fue para darme una respuesta negativa. Yo lo dije antes. Fue un no, Mari. Así. No, Mari. Pero fue una voz retumbó en todo mi ser, en mi hueso, en mi... ¡Wow! Y me invadió temor de ofenderlo. Lo único que yo hice fue decirle, gracias, no lo voy a hacer. Ya recibí la respuesta. Pero yo les digo que esto traspasó todo mi ser. Todo mi ser. Yo digo, wow. O sea, fue una voz tan autoritaria, pero al mismo tiempo amorosa y que me dio paz dentro de mí. Nunca más, indica y también me vas a proveer. Usted me va a proveer para todas mis necesidades. Entonces, su voz me afirma en el temor, me dio temor. ¿Por qué? Porque hubiese sido jugoso y yo hubiese podido resolver ciertas situaciones. Pero me daba temor que por yo hacerlo sin su autorización, eso me está dando consecuencias en mi vida. Entonces, ese temor me
confirmó que su voz era real, era verdadera. Y pues yo lo pienso. Gracias, ahí están y me han ofrecido y todavía me sigo. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Qué difícil, o sea, de todas maneras, el enemigo ahí tirando la flecha. Así ¿No? es. No te preocupes, que está suavecito. No, que no se quiere. No, gracias. No, no. Y no tengo que darle explicación a la gente de por qué no. Yo recibí la respuesta. O sea, a mí me ocurrió eso. Pregunta, otra pregunta. O algún aporte. Wow, eso fue tremendo, tremendo. Ay, vi más clarito ahora, Señor, verdaderamente, es maravilloso. Y quiero que sepan, y lo puedo decir como testimonio de vida, en los momentos más difíciles, allí, él ha estado. Y es más, yo me atrevo a decir que por obediencia, él me ha respaldado y ha hecho que se rompa, que se quiebre situaciones de lo natural, obvio, y me ha hecho alcanzar milagros, bendiciones, que por mi propio trabajo, mi propio esfuerzo, por mi canal no lo hubiera logrado jamás, jamás. Así que él me ha regalado, me ha dado cosas que yo solita no lo hubiese podido. No hubiese podido. Ese temor que hizo que creciera en mí, él me ha dicho, te ayudo, yo te ayudo. Y yo lo he visto, lo veo, lo sigo viendo. Y con nuestros ojos naturales, no sigan obediencia, igual que cada uno de nosotros va a darnos más. Siempre, porque él no es escaso, él no se queda con nada, siempre y cuando obedezcamos. Escúchame. A ver. A ver. Porque todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos. A ver, esto generó. Meditación. A ver, que no tenemos parece coinciden. Romanos 8. A ver, ¿qué está? María Luisa, se le escucha distante. Si está diciendo las citas bíblicas, no se están escuchando bien. Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8, versículo 15. Si no lo digo, dice así en la versión Reina Valera. Fátima. Romanos 8, dice el versículo 15. Pidiendo en el Espíritu. Versículo 15. Pues no he recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ha recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. Mi Padre. En la versión
la nueva versión, Fátima. Sí, lo que pasa es que Gloricel me estaba hablando porque la sacó el Zoom y entonces necesitaba ayuda. Este es de gran bendición. Miren cuántas dificultades desde un principio. A ver, Romanos 8, ¿cuál es tu? ¿Ah? 8:15. 8:15, dice así. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Ujú. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dios es el amar. Abba Padre, por ayuda. Ya pudo estar con ustedes. Bueno, ¿tenía alguna otra cita, Celedonio, mientras Gloricel logra entrar? Celedonio, felicidades, siempre espectacular. Yo esas citas me encantan porque casualmente ayer, hasta que, wow, cuando las escuché, la de Isaías sobre todo, ayer orando también, esa cita es- siempre te recuerda, ¿no? Ujú. Que, que nos esforcemos, que escuchemos la voz de Dios y es tan importante. Pero al principio, en nuestros inicios de Pamper, era bien complicado, era bien difícil porque te daba miedo escuchar voces y no sabías cuál era la voz. Entonces, Así al es. principio, ya que estamos aquí conversando, ¿cómo hacías al principio? Porque yo creo que todos lo hacíamos diferente porque todos no tenemos la misma manera de, pues, al final es Jesús el que nos reconforta por medio de su espíritu y que, ¿sabes? Nos entendemos ahorita eso, Ujú. nosotros lo Sí. entendemos, pero al principio fue difícil, porque tú no comienzas sabiendo cómo reconocer la voz de Dios, porque no sabes si es miedo, no sabes si es temor, no sabes cuál es el revolú que te está pasando por dentro. Correcto, así mismo es. Cierto, Sí. entonces eso yo creo que también a veces es difícil transmitirlo o explicarlo, porque Ujú. todos lo sentimos de una manera diferente, porque yo creo que el miedo es miedo, pero en cada persona pues se demuestra de Ujú. diferentes maneras. Pero también cuando tú duermes o sueñas que escuchas voces, porque también no sabes, hay que aprender a discernir la voz de Dios. Correcto. También en ese aspecto, creo que todo esto abarca eso. Yo sé que muchas personas a veces que nos escuchan hablar de esta manera, wow, dicen wow, Ujú. pero Ujú. no es wow, es que la obediencia, el pararte en la brecha, el tener Ujú. comunión, no somos perfectos, somos una vasija de barro en las manos Ujú. del alfarero, pero todavía hoy en día, y hay momentos en que tú te dices, Dios mío, lo hago, no lo hago, qué hago, qué digo, cómo digo, hasta Ujú. orar al principio por las demás personas nos da miedo. Al Sí. principio o sea, no sabía qué hacer, cómo reaccionar, qué hago, qué digo, qué no digo. Entonces, claro, cuando tú lo haces humanamente, cuando ya el Espíritu Santo es el que lo hace por medio de ti, porque no eres tú, que eso es la parte que muchas veces no se entiende, Ujú. ¿sabes? Entonces, al principio, pues ponte a los niños, cómo tú le transmites, no eres tú la que se lo tienes que transmitir, o sea, ellos aprenden de acuerdo Lian se me pega todos los días, por ejemplo. Todos los días. Esto es una pegatina, yo le digo. Él es mi compañero inchipinchi. Cada vez que él se preocupa que la computadora me sirva, que la computadora ande, que la computadora. Pero yo creo que es su espíritu, ¿sabes? Es pidiendo más, más. Ujú. Entonces, cuando entra al cuartito, nosotros tenemos un cuartito el cuarto de guerra le llamamos. Ahí cada uno entra en el momento que Ujú. puede durante el día
y que deba hacerlo. Entonces él cuando entra y cierra la puerta y sale, me dice, no sabía, o sea, cada uno lo expresa de diferentes maneras. Entonces yo creo que a veces como padres no sabemos transmitir cosas a los niños porque cada uno está aprendiendo de día a día, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo lo haces? Bien, efectivamente, cuando yo empecé mi relación con el Señor un 30 de junio del 2010, fue un caminar bastante difícil. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo me reunía con personas que si yo estaba frío y yo buscaba apoyo en ellos estaban más fríos que yo y supuestamente estaban en el caminar del Señor. Yo tengo que ser honrado, franco y darle siempre la gloria al Señor. Mi caminar se incrementó, se cimentó cuando el Señor me trajo a este bendecido ministerio. Amén. Yo escuchaba cada compartir de martes y las escuchaba a ustedes hablar. El desprenderse de lo que a ustedes las tenía atada, de las que lo que esa situación las tenía con temor, eso me ayudó, como ustedes no tienen idea, a dejar de tener pensamientos de temor, si me suelto o no me suelto, qué hago, qué no hago, porque yo veía en ustedes cómo ustedes habían tenido ese cambio en su vida, la sonrisa, cómo se manifestaban. Cuando yo te conocía a ti, yo decía, ¿cómo esta dama puede sostenerse con una familia, un esposo, su entorno? Pero ya sé, porque tú le entregaste al Señor todo. Y yo dije, si ella le entregó todo y le funcionó, yo también me tengo que soltar. María Luisa, Fátima, todos los de este ministerio, Gloricel, ni se diga. Ve, cuando Gloricel se fue para El Salvador, que el Señor la mandó, y este ministerio siguió caminando, yo decía, es que la palabra del Señor, una vez cimentada, una vez sembrada, no la detiene nada ni nadie. Es la semilla. Es la semilla. Yo decía, Señor, si ya tú la sembraste en mi corazón, yo te di derecho legal, entonces yo no tengo por qué tener duda de la buena obra que tú vas a seguir haciendo, porque ya tú la empezaste. ¿Ves? Y aquí se ve el fruto de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Ves? Explicarle a un niño. Lo que pasa es que a veces nosotros lo explicamos tan fácil, como me dijo Gloria Isel, como no sé, porque uno quiere explicarlo a su manera y es por medio del Espíritu, que en verdad es el que habla por nosotros. Pero sí ha sido difícil, siempre ha sido, no es que ha sido fácil. Y es eso, la exposición que tenemos es lo que recibimos, porque nuestro espíritu se alimenta de eso. De todo lo que escuchamos, de lo que vemos, y lógicamente si eso es lo que escuchas, de eso te vas a alimentar. Por eso esa alimentación del espíritu es tan importante. Por eso dice la palabra que hay que reunirse con hermanos de la fe. Así es. De la fe, y en antes yo compartía lo que el Señor puso en mi corazón. La fe es Jesús y Jesús es la fe. Yo no puedo decir que tengo fe si yo no tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Yo no puedo decir que tengo a Jesús en mi corazón si yo no tengo fe. Amén. Eso tiene que ir aunado una cosa con la otra. Y Él nos hace a nosotros ser testimonios sin abrir la boca. En el caso de tu bebé, tú no tienes que explicarle, hija. Lo que tú tienes en tu corazón, Él lo recibe sin que tú le expliques. Porque su corazón noble, a la edad que tiene, sabe lo que tú tienes. Él lo recibe sin que tú le hables. ¿Por qué? Porque mire, nosotros a veces pensamos que los niños no tienen una comunión con Dios, pero sí la tienen. Impresionantemente. Por eso, dejar que los niños vengan a mí. Por eso Él dice, quien no tiene un corazón como niño no podrá entrar al reino de los cielos. Porque nosotros tenemos que tener ese mismo corazón de niño. ¿Para qué? Para comprender, para recibirlo, para que Él permanezca en nosotros. Tú no te has alejado de este bendecido ministerio a través de la distancia. Al contrario, tú te has permanecido fortalecida como el monte de Sión. Y cada vez que tú nos compartes, es una llenura, es un redargullir, es un renacimiento. Ustedes saben por todo lo que yo he pasado. Ay, hija, por favor. Han estado parados en la brecha conmigo, apoyándome siempre en espíritu, en oración. Así mismo. Y eso se agradece y se siente el resto de la vida. En antes, cuando compartías que las palabras de Isaías también eran las tuyas, algo más como que nos une en este caminar con el Señor. Tú tuviste una situación transitoria de salud en tu corazón. Sí. Yo también tuve una.
Entonces como que el Señor va creando afinidades, ¿ve? No, Que al fin y al Celedonio, cabo, tú hablabas y yo está, mira, todavía estoy, me estás viendo cómo todo el cuerpo se me puso caliente, o sea, mi espíritu se inquietó porque yo decía, wow, o sea, es como confirmando todo lo que, el pues en mi muerte. Espíritu habla, Exacto, ¿ve? exacto. Y más cuando guardamos silencio y no Así estamos es, predispuestos a recibir lo que quiero recibir, sino a así es. recibir lo que el Señor quiere que yo reciba. Amén. Porque si yo vengo con una mente que voy a recibir esto y no lo recibo, entonces ¿yo qué estoy haciendo? Pero si yo vengo con un corazón abierto, Señor, lo que tú me quieras dar, que tú sabes que yo necesito, yo lo Amén. voy a recibir. Voy a ir contento, voy a dormir tranquilo, voy a dormir lleno de gozo. ¿Por qué? Porque lo que recibí fue lo que el Señor decidió que yo recibiese. Así es, ¿Ve? así No es. es decirle al Señor yo quiero, es decirle al Señor dame lo que tú crees que yo necesito. Porque el Sí, pedir lo que yo quiero a veces me puede perder en el mundo, pero el claro. recibir lo que Él sabe que yo necesito me mantiene con Él. Amén. ¿Ve? Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y mientras ese llegue, ese mucho te pondré. Voy en un proceso de saber administrar lo que he ido recibiendo. Sí, ¿Ve? es poco a Y a poco. veces creo que estoy recibiendo poco, pero he recibido tanto que ni me he dado cuenta porque ya aprendí a administrarlo. No, cada vez que tú das testimonio y nos das una enseñanza, esto es un aprendizaje. Igual que ustedes, porque ustedes me han llenado, como ustedes no tienen idea. Como ustedes no tienen idea, algún día lo van a saber. De cada palabra que ha salido del corazón de ustedes. Igual que a mí, yo estoy tan lejos y ese espíritu entre todos se siente. El Espíritu Santo no tiene distancia, hija, tú lo Así es. sabes. Yo lo sé, yo lo sé. Y tú lo sabes, así mismo es. Siempre agradecida. Amén, así mismo es. Mm. Lorisa, estábamos compartiendo mientras que entrabas. Ajá. Ya lo escucho después cuando, cuando salga la grabación, grabación, el sí, audio. porque ya ustedes avanzaron. ¿Qué fue lo que me hubiera gustado oír a María Luisa? ¿Qué fue lo que dijo? Pero ahí me corté. Ya lo voy a escuchar. Y lo de Blanca también. ¿Qué fue lo que Blanca compartió? Estábamos hablando de los inicios, de cuando uno inicia, que no sabe cuál es la voz de Dios, que tiene temor de hablar, de no hablar, de decir, de no decir, de cómo lo hace, porque no es que somos los expertos, pero que en este caminar, porque el versículo que también que dio Celedonio de Isaías 41:26 me inquietó mucho, no me inquietó, sino que yo ayer ¿Isaías también, 41:10 o 41:26? 41:26 fue, ¿no? No, 41:10. 10, 31:10 fue el perdón. último. Ajá, ese. Y estábamos hablando de eso, de cómo transmitirle, o cómo, que no es lo mismo, no es lo mismo cuando conoces un poco más de Jesús y tienes un poco más no es lo mismo que al principio, Gloricel, que al principio uno no sabe cómo distinguir y si no tienes una buena guía, ¿cómo haces? Bueno, tienes que, cuando es así, primero uno no busca aprenderlo todo de una sola vez. Uno Por lo eso es lo primero que que estamos tiene que hablando. hacer es aprender la palabra, Exacto. los evangelios de Cristo, es lo primero que se tiene que hacer. No, yo le Para decía poder a Celedonio entonces, que en al base a principio, ¿cómo eso, uno le... ¿ah? Eso le preguntaba a Celedonio que al principio cómo él hacía, porque ahorita es diferente, ¿no? Uno va en crecimiento espiritual, ¿cierto? No, es que no, ¿No? nunca cambia el principio al Nunca cambió al principio, principio. siempre va a ser el mismo hasta el final. Pero al Eso principio no va a yo sentía un cambiar. poco más de miedo. O sea, yo al principio sentía un poco más de miedo. O sea, es totalmente diferente a como siento el espíritu. O No, sea, es que el miedo ese no es el no es de miedo, Dios. no, el miedo ese inicial que una persona tiene no es el miedo No. que refleja lo que se dio hoy. Sí, no es era el O otro sea, miedo, era lo que es estábamos un hablando. miedo a lo que no conozco. Exacto, exacto, exacto. Esa es la diferencia. Estábamos hablando de ese miedo.
A mí me gustaría aportar que, tal como lo dijo Celedonio, ¿no? Y lo hemos ya conversado en otras ocasiones, definitivamente que el respaldo que uno tiene es sumamente importante, porque uno puede leer la palabra o tratar de Ujú, leer la palabra solo, porque a mí me pasó, o sea, yo estaba leyendo la palabra, igual yo sentía temor. Y ujú, siempre, y hasta el sol de hoy, yo tengo la voz de la señora Gloricel grabada en mi mente. Un día que yo la llamé por una situación que estaba teniendo y la señora Gloricel con una fuerza, porque así la tengo grabada, con una fuerza, con una determinación, me dijo, ¿y quién es esa persona? Para que tú le tengas miedo, ¿quién es ella? Eso yo lo tengo grabado aquí. Y de ajá, ese momento, que eso fue, creo que el año pasado hacia acá, ujú, cuando en algún momento yo volví a tener alguna situación con esa persona, esa voz me venía inmediatamente. Yo decía, es cierto, o sea, ¿quién es esa persona? Esa persona no es nadie, esa persona ujú, no es más fuerte que Dios. Y ujú, yo desde ahí comencé a mirar más y a entender más la palabra. Y yo también, Isaías 41:10 es uno de los que yo con frecuencia todos los días estoy recordando. Cuando por algún momento me llega alguna situación de temor, porque algo que pase, ¿verdad? Porque es como el inicio, ¿no? Como que está, y de una vez yo me tranquilizo, yo recuerdo las palabras, ujú. busco algo en la Biblia y de una vez yo voy alimentándome de eso y voy inmediatamente entrando en esa paz de el Señor me tiene cubierta. Como Yo ahorita, por ejemplo, pienso, ajá, ajá, dale, termina, pero como yo ahorita quiero con también todo lo que agregar algo. como ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y que están hablando que Panamá y yo tranquila porque yo sé que nosotros somos hijos de él y que él nos va a cuidar y nos va a resguardar y no tenemos por qué temer de nada. Entonces yo creo que es muy importante eso, tanto para tenerlo nosotros presente como para nosotros ser puentes para otros y con esa misma fuerza también respaldar a aquellos cuando en algún momento dado están sintiendo temor, están sintiendo angustia, están sintiendo tristeza, tomar como ese mismo ejemplo para ayudar y servir a otros como a nosotros nos han servido, ¿no? Entonces ese era mi aporte. Ajá, pero fíjense una cosa, la maldad está creciendo en el mundo Ujú, y yo hace poco recordé lo de la villa de Nabot, ujú, de Jezabel con Acán y el hombre que Acán quería la tierra que tenía este Nabot. ujú, ¿Y qué sucedió? Todo fue planeado para destruir la situación y que se diera como quería Jezabel. Entonces hay momentos y hay un rey que vivió 40 años en la Biblia haciendo daño y haciendo lo peor de lo peor. Y Dios no intervino. ¿Por qué sucede eso? ¿Se han puesto a pensar? Porque no es descansar el temor en el Señor, eso no es la idea. La idea es crecer en valentía con el temor que se refleja en un momento en mi vida ante la debilidad que yo tengo, ujú, porque Cristo es el que me permite hacer que mi debilidad se fortalezca en Él y yo puedo entonces ser valiente y tener coraje en mi vida personal. ujú, Pero yo no le puedo pedir al Señor que me diga en cada minuto, hazme valiente, no, yo voy a confiar que tú no me vas a dar. No, no, esfuérzate y sé valiente, dice la ujú, palabra de Dios. ujú, Entonces el miedo uno lo tiene que trabajar con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo para que deje de tener alguna presencia negativa en tu vida personal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero igualmente aprender a decir palabras positivas en vez de negativas. Eso ujú, me quita el miedo también. ujú. Entonces eso es muy importante que tengan mucho cuidado en eso, porque si se ponen a esperar que Dios arregle lo del temor, Dios mío, no van a salir de donde están, porque eso no es lo que quiere el Señor. El Señor dice, te voy a dar poder Ujú, para que tú puedas actuar en mi nombre. ujú, ujú, Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. La valentía viene con tu confianza como lo hizo David.
Ujú, El Señor le enseñó a pelear ujú, y él actuó después con valentía, ujú, confiando en ese Dios que necesitaba. Pero de lo contrario, no se pongan a esperar que no, Dios me va a ayudar. No, eso no es así. Eso no ujú, funciona así. El temor hay que entregárselo al Señor, pero también ujú. convertirlo en algo positivo. En fortaleza. Ujú, No todo es, no, es creer en mi interior, tenerlas en la inseguridad que tiene el ser humano es lo que le da miedo. ujú, Miedo a lo desconocido, a lo que no puede entender en un momento determinado. Entonces ujú, yo necesito que Jesús me llene de seguridad interna y esa seguridad interna me va a hacer enfrentar aunque yo tenga miedo, ujú, porque yo voy a tener miedo en momentos indicados, pero tengo al que me maneja todo, que es Cristo, que me ujú, hace ser fuerte en mi debilidad. Y eso ujú, está en 2 Corintios 12:9. ujú, Cuando soy débil, soy fuerte en Cristo, ujú, porque Él me hace hacer lo que yo no puedo hacer en la carne. ujú. Y en el Espíritu lo voy a hacer. Entonces tienen que tener presente ese principio para poder lograr avanzar en victoria. Ya ese era todo mi aporte también adicional a ustedes, pero yo creo que los dejé pensando. Claro que sí, cada Siempre nos deja pensando, Gloricel. Ajá, Es que a veces el ser humano cree que Dios lo va a hacer todo. No, no, ajá, no. ujú. Yo tengo que hacer una parte y Él hace la otra. Así Ah, mismo Así es. es. Así Así es. mismo es. Ujú. así es. Muchas gracias, Doricel. Gracias una vez más, Celedonio. Muchísimas gracias. Por eso ese versículo que también lo dio Celedonio, segunda de Timoteo 1:7, ese versículo tiene un poder extraordinario porque se combina con el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Ujú, Porque el Señor ahí me dice dominio propio, ujú, templanza, que yo necesito y ese fruto del Espíritu Santo. ujú, ujú. Me alegro haber entrado, pues. Excelente. Gloricel, imagínate, yo de lejos, que es lo que hablábamos, que tanto tiempo yo, pues, la verdad es que le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de poder conectarme, de tenerlos, que siempre nos apoyamos en oraciones, en espíritu, y de verdad que cómo ha pasado el tiempo. Ya yo voy, creo que 8, 9 años de estar acá. Sí. Sí, cómo ha pasado el tiempo. Y aquí estamos, fortalecidas Amén. y pega, pega, Fortalecidos ahí, y a veces no nos damos cuenta la cantidad de fortaleza que tenemos, Ujú, ¿verdad? ujú, No porque se no estamos presentan sino enfocados en nuestra manera de hacerlo ujú, y no con lo que en la Dios va a carne. hacer en la vida de uno. O sea, la diferencia es que yo lo veo como yo lo quiero ver y Dios ujú, lo ve como Él lo quiere regalar, ujú, Claro. que es diferente, ujú, porque Él me va a dar una forma de yo lograrlo y poder ser valiente ante las dificultades y todo lo que tenga que sostener. ujú, Y eso Así es. solo lo hace Jesús. Amén. Y por eso dice la palabra, no te sientas incómodo por las malas noticias, ujú, porque hay un versículo que mencionó también Celedonio, que no se turbe tu corazón, ujú, que no se turbe tu espíritu, porque ujú, si se turba tu espíritu, ahí quedas en debilidad, porque ujú. no te puedes, porque se refleja en el rostro que Ajá. estás débil y ahí te agarra el demonio y te zarandea. Ahí es Ujú, donde Entonces uno empiezan los tiene ataques. que aprender a pedirle al Señor que no se turbe Mi mi espíritu. espíritu ante ujú, las situaciones para que mi rostro quede completamente
fuerte y que nadie se dé cuenta. Ujú. Y así ganas batallas. Ahí Así es. logras ganar muchas batallas en esa forma. Ujú. Vamos a ir viendo eso más porque siempre se repiten algunas cosas en los procesos de los temas que van fortaleciendo más a la persona, Ujú. pero vamos afirmando cosas que se tienen que entender. Ujú. No te preocupes cómo Dios te va a poner la voz que te tienes que oír tú. Ujú. Porque quizás no te lo diga a ti, se lo diga a otra Otra persona. persona. Ujú. Pero como te dije yo ayer, Blanca, hay que probar Sí, si los espíritus son de Dios o no. así es. Ujú. Eso, ajá. Porque Eso si tú está muy no los entiendes en ese sentido, también pierdes esa ventaja. Ujú. claro. O sea, Todo eso es importante. los misterios de Dios son muchos. Son muchos. ¿Y Ujú. cómo, señora Gloricel, cómo se va fortaleciendo esa parte de discernir con más facilidad? Bueno, primero que nada, el discernimiento es algo que te regala Dios, que permite que tú tengas un don de ciencia. Eso, el don de discernimiento permite que tú puedas tener la capacidad en Cristo Jesús de recibir revelaciones de cosas que pueden estar pasando o que van a suceder si Él te lo permite. Ujú. Entonces, ¿qué provoca que el discernimiento llegue a una persona? El amor que tengas por Cristo, Ujú. porque Él te va a probar. Y eso es lo que tú necesitas en este momento hacer crecer. Tu devoción a Cristo, tu respeto a Cristo y que tú puedas comprender lo que Cristo quiere hacer en tu vida y lo de tu familia. Si tú comprendes esas tres cosas, vas a lograr muchísimo en el Señor y te puede dar la bendición de tener el discernimiento dependiendo, porque se lo dio a Eliseo lo que tenía Elías y se lo dio doble. Entonces te lo puede dar, pero te lo tienes que ganar. No hay una bendición que sea barata con el Señor. No hay cielo barato, le digo yo, porque todo tiene un porqué y para lo que yo necesito. Si yo me pongo a decirle al Señor y a llenarme de angustia y de ansiedad que yo quiero ese don, no me va a llegar, Ujú. Ujú. porque Él te lo da como Él ve tu capacidad. Ujú. Y tú lo que tienes que hacer es aumentar tu capacidad con aprender cómo piensa Cristo y cómo ejecuta Él lo que Él quiere que se haga. Ujú. Entonces, si tú conoces bien al autor de la libertad de uno, entonces te va a dar lo que tú quieres en el tiempo de Él. Pero de lo contrario no, porque el discernimiento es un arma que puede dañar a una persona. Porque si tú tienes en tu corazón momentos donde tú puedes desear lo malo contra una persona, entonces ese don se va a usar para ejecutar cosas que no van a ser favorables para otra persona. Y ahí se va a distorsionar el valor de Cristo en la vida de una persona. Por eso uno tiene que entender que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en Así el es. reino de los cielos. Ujú. Así que tú síguelo pidiendo, pero tampoco te esmeres en quererlo, porque si no es para ti, no te lo va a dar. Y Él te va a hacer entender por qué. Por eso es que uno tiene que entender, para mí el discernimiento Dios te lo da cuando tú no eres criticona, cuando tú no eres murmuradora, cuando tú respetas el valor de una persona y cuando tú respetas la historia de una persona, no la divulgas y estás consciente de que nadie es perfecto y que todo el mundo tiene la capacidad de crecer en el Señor. Cuando tú entiendas eso, entonces te da el Señor muchísimas cosas, porque confía en ti y sabe que no te mueves sin que Él lo permita. Y eso es algo importantísimo en los caminos de Dios. Muy importante, porque Él prueba si el espíritu es correcto o no. ¿Y cómo? Por medio de las pruebas.
Eso, si no me equivoco, está en segunda de Pedro. Te lo voy a buscar, Cadia, porque ahí te va diciendo cómo va cambiando todo de una situación a la otra. Entonces tú te vas llenando de cada una y al final el Señor te puede dar lo que tú deseas si está dentro de su voluntad para ti. Pero es bueno aprenderlo. Te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Yo creo que ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? Bastante. Pero Pero creo que fue de bendición. Sí, Fue de bendición. totalmente. Claro que sí, claro que sí. Siempre es de Amén. bendición. Amén. Amén. Viernes 3 de agosto, 2020. Mira, el Ajá. Señor te muestra cuando hay personas que tienen temor al hablar y la persona no se da cuenta. Piensen en eso, les dejo como reflexión eso. Piensen en eso. Si realmente el temor ha sido vencido por Cristo. Porque si no, no hay avance. Yo hablo demasiado. Voy a tener que No, cerrar. es que no es que hables demasiado, divulgas demasiado lo que Dios está haciendo contigo. Ay, María Luisa. Entonces, ¿qué pasa? Eso te reta, te resta Te re- lo que el Señor quiere hacer contigo porque te enredan No, toda tu yo lo vida. digo en forma de broma porque aquí hablamos hablamos demasiado. Aquí en esta casa hay que pedir permiso para poder hablar. No, Oh, pero no hay que pedir no, permiso, pero ellos, no en mi casa digo, porque aquí todos, imagínate. Tú sabes, no, Gloricel, que hoy en pero día que hay que provoca. cuidar la lengua, Sí, hay yo que sé, no, cuidar pero la lengua. hay que cuidar la lengua. Eso tú me lo enseñaste desde el primer día y yo de verdad que en eso sí, aquí porque estamos hablando, pues Pero no te equivocas. Hay tampoco que recordarlo siempre. recordarlo siempre, tampoco. O sea, O hay que sea, saber qué puedes decir. recordar que solo tú tienes conexión con Cristo. Lo demás es añadidura, porque hasta Añadir, una amistad es añadidura. claro, claro. Pero lo que es tu relación con el Señor, con Es cuidado, personal, con cuidado, sí, con cuidado. Be sí. careful, como Be dice la careful. Pero sabes qué me pasa ahorita, que Isabela está aprendiendo, o sea, Isabela, ella tiene su grupo de oración, ayer tuvo casi 3 horas en su grupo de oración de estudio de la Biblia, son puros jóvenes, y ella habla conmigo y yo le digo una cosa y ella me dice otra, claro, ella la entiende de una manera, las dos llegamos al final, entonces ahorita estamos las dos conversando del mismo tema. Por ejemplo, mira que esta semana hemos desarrollado el tema del Monte de Sión. Ayer ella también estaba hablando de eso. Bueno, Ajá. Con los qué twins de una belleza. manera, con Isabela de otra manera. Cada uno pues lo procesa de manera diferente, ¿no? Es Al que final es lo mismo. Y hoy, la Biblia lo dice bien claro que el sí, Señor le habla de acuerdo a la capacidad de la persona. exacto. Pero mira, qué bendición, es hermoso escuchar los niños de la edad de Isabela hablando de eso. Estaban precisamente ayer hablando de eso. Y yo le digo, Isabela, ¿de qué están hablando? Porque estaban todos en inglés. Y me dice, mamá, espérate, ya te explico que. Y ella preguntaba y el otro preguntaba. Y yo le digo, wow, mira, toda esta semana los twins hablaron también de lo mismo. O sea, entonces ahorita, gracias a Dios, pues podemos conversar de esos temas. Por eso digo que aquí ahora hay que pedir permiso, porque cada uno pide yo. Bueno, Qué 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 bendición bendición, que sí, de tengan verdad. ese tema, qué bendición. Sí, sí, de verdad, agradecida. Pero eso viene, mira, con mucha, mucha obediencia, mucha exposición de ustedes, mucho aprendizaje, wow. Que estábamos recordando, Gloricel, de cuando nos conocimos y de hace, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Yo creo que ya es la hora, María Luisa, Sí. el celedonio. Sí, damos. Tu voz me afirma en el temor. Viernes 3 de julio 2020. Isaías 40, 3 al 5. Primera de 4, 18. Juan 14, 27. Salmo 3, 1, 4. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Salmo 27, 4. Segunda de Timoteo 1, 7. Filipenses 4, 6, 7. Primera de Pedro 5, 7. Salmo 34, 18, 19. Filipenses 4, 7. Juan 16, 33. Salmo 112, 7. Isaías 1:10. Isaías 26, 3. Mateo 8, 26. Salmo 34, 4. Pedro 8, 26. Proverbios 3, 25 y 26. Salmo 46, 1 y 2. Segunda de Corintios y Romanos 8, 15. Anunciarles que el próximo martes 7 de julio, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos a nuestra líder Floricel Morales de Lorenzana con el tema Ser requiere carácter. Ser luz requiere carácter. Wow, que vamos a las oraciones. Petición de oraciones. Yo digo por los trabajos aquí en Panamá, oportunidad de trabajo. Que los que están solicitando trabajo, que lo hagan para el Señor. ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias, gracias, gracias por este compartir entre hermanos, por ese derramamiento que tú has tenido en nuestros corazones, porque has sido tú, Señor. Solamente tú, Señor. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, bendigo la vida de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana, su esposo don Orlando Lorenzana, su descendencia actual y hasta la 1000 generación. La vida de cada una de estas damas, princesas, guerreras que han estado aquí presentes, sus familias, sus descendencias. Cada persona que le llegará este mensaje para que toque sus corazones, Señor. Porque tuya es la honra, tuya es la gloria y tuya es la alabanza, Señor. Te pido, Señor, que tú inquietes, Señor, el corazón de esas personas que viven en otros países, Señor, para que vengan a invertir aquí en Panamá, para que se creen empleos, Señor, para que esa juventud que hoy está deseosa de tener una oportunidad laboral y todo aquel que la necesite, Señor, la obtenga, la consiga, Señor, pero que sea de una manera transparente, diáfana, honrada, que no haya mano que no sea la tuya, Señor. Te imploro, te ruego, te suplico, Señor, por nuestros hermanos en Venezuela, Señor, que están pasando esa catástrofe, Señor, para que tú también les reconfortes en sus corazones, Señor. Te pido por nuestros gobernantes, Señor, para que tú también les inquietes, Señor, para que busquen un camino de rectitud y de luz y de obediencia a ti, Señor. Te pido por el mundo entero, Señor, que está convulsionado, Señor, porque se han desviado de tu camino, Señor. Que regresen, Señor, al camino que eres tú, porque tú eres el único camino, verdad y vida, Señor. Señor, fortalécenos, Señor. Redargúyenos, Señor.
Señor, danos un sueño reparador en lo espiritual y en lo natural, un maravilloso despertar, Señor. Que nuestras alacenas y nuestra mesa nunca falte la harina y el aceite, menos tu presencia, Señor. Señor, te entregamos nuestras angustias, nuestros temores, nuestras necesidades, porque ¿quién como tú, Señor, el buen pastor que cuida a sus ovejas, Señor? Pero nosotros también nos comprometemos, Señor, a seguir en este camino de obediencia, Señor, leyendo tu palabra, siéndote obediente, Señor, para compartirla con aquellos que hoy no te conocen, como así en su momento muchos nos compartieron, para que hoy estemos aquí, Señor, llenos de gozo, de paz y de tranquilidad. Gracias, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Celedonio, gracias, María Luisa, Fátima, Blanca, que participó, Cadia, que Bendiciones. participó, todos.